Joseph Stalin nació el 18 de diciembre de 1878. Fue un revolucionario y político comunista soviético de origen georgiano. Gobernó la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte. Fue secretario general del Partido Comunista de 1922 a 1952 y primer ministro de su país de 1941 a 1953, presidiendo inicialmente un Estado unipartidista que gobernaba mediante un sistema de dirección colectiva. Consolidó el poder convirtiéndose en dictador o autócrata de la Unión Soviética ya en la década de 1930. Ideológicamente vinculado a la interpretación leninista del marxismo, contribuyó a formalizar estas ideas como marxismo-leninismo, mientras que sus propias políticas se conocieron como estalinismo. Esta es la historia de un joven de Georgia, hijo de un zapatero, que a pesar de sus humildes condiciones logró ingresar en una escuela de teología en Tiflis. En los años siguientes se convertiría en uno de los líderes de una de las mayores revoluciones de la historia, que cambió el siglo XX y ha dejado una serie de acontecimientos en la historia hasta nuestros días. Su nombre es más recordado como una leyenda negra, un dictador que dirigió el primer país socialista del mundo durante varias décadas. Joseph Stalin es un hombre, dictador, genocida o líder pragmático. Eso es lo que veremos aquí. La infancia y adolescencia de Stalin parecen haber sido totalmente típicas del entorno del que procedía, el mundo de los artesanos y tenderos pobres, pero no indigentes, de una pequeña ciudad de las afueras del imperio. Era un mundo en el que las rudas costumbres sociales coexistían con la tradición de los vecinos de ayudarse mutuamente, y los periodos de bienestar se alternaban con los de penuria. Para mantenerlo en la escuela de teología, sus padres tuvieron dificultades, pero contaron con la ayuda de amigos y familiares. Tanto su padre como su madre le trataron con rudeza y cariño a mitad de curso. Hay pocas pruebas de las emociones de Stalin hacia su padre, que murió joven. Sin embargo, todo indica que sentía verdadero afecto por su madre. Las cartas que le escribió en años posteriores contenían pasajes como: «Hola, querida mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?». Stalin tenía con ella una verdadera deuda de gratitud. Trabajó duro para proteger a su hijo de las necesidades y permitirle recibir una educación, y cuidó de él durante muchas enfermedades, incluida la viruela, que marcó su rostro para el resto de su vida. No hay indicios de que su infancia le convirtiera en un rebelde, como pretenden muchas biografías. Tenía su dignidad y se enfrentaba a sus colegas. Tenía buena memoria, pero a pesar de ello, tenía 2 dedos del pie izquierdo pegados, y su brazo izquierdo tenía las articulaciones mal, y nunca funcionó del todo. Pasó casi 6 años, de 1888 a 1894, en la Escuela Teológica de Gori. Fue un estudiante modelo, e incluso recibió un estipendio. Su reputación era buena, ya que rezaba bien y cantaba en el coro de la iglesia, y se llevaba bien con los profesores. Se graduó en 1894 y obtuvo una calificación de excelente en varias asignaturas. Su éxito académico le valió una recomendación para ingresar en un seminario teológico. En esta escuela también aprendió ruso. En septiembre de 1894, tras superar con éxito el examen de ingreso, el joven Joseph se matriculó en el Seminario Teológico de Tiflis. En virtud de sus antecedentes, ganó como una forma de beca el alojamiento y sus comidas. Tendría que pagar solo por su ropa y cursos. Pasó otros 4 años en este seminario, ahora en una gran ciudad y con costumbres diferentes, pero tenía la compañía de algunos amigos de Gori. También recibió una calificación de excelente en su certificado. En ese seminario su vida fue dura. Las condiciones de disciplina eran muy duras. Estaban constantemente vigilados. Para pasar el tiempo, el joven leía literatura georgiana e intentaba escribir algunos versos. A partir de su 3er año en el seminario, sus notas empezaron a bajar y cada vez se le sorprendía con más asiduidad infringiendo las normas. También leía libros prohibidos por el seminario, como las novelas de Víctor Hugo.
participaba en un grupo de debate y cada vez se interesaba más por la política. Según su biografía oficial, en agosto de 1898, cuando aún estaba matriculado en el seminario, Joseph se unió a una organización socialdemócrata y comenzó a trabajar como propagandista para pequeños grupos de trabajadores. En esta época su lectura del marxismo era superficial, pero cada vez le interesaba más. De hecho, la creencia en el marxismo se extendía en Europa como una epidemia. En 1899 fue finalmente expulsado del seminario. A pesar de ser considerado un rebelde, obtuvo un certificado de excelencia por los 4 años que estudió en el seminario. A finales de 1899, Joseph fue contratado con la ayuda de unos amigos para trabajar en la estación meteorológica de Tiflis. Sus obligaciones implicaban la grabación constante de lecturas instrumentales y por tanto le obligaban a residir allí, lo que resolvía su necesidad tanto de dinero como de vivienda. Pronto se alineó con la ala radical de la Organización Socialdemócrata de Tiflis, que rechazaba la agitación a través de la propaganda legal y prefería en su lugar el fomento de huelgas y protestas. Entre 1900 y 1901, la ciudad de Tiflis vivió una oleada de huelgas que fueron duramente reprimidas por el imperio. Joseph dejó su trabajo y pasó a la clandestinidad. Fue el comienzo de su vida como revolucionario. Solo tenía 22 años. El imperio ruso era un sistema de injusticias sociales lleno de conflictos étnicos y el autoritarismo de la dinastía Romanov. José nació en la zona más conflictiva, donde los conflictos étnicos eran prominentes, aunque no le quita responsabilidad al peso de sus elecciones. La región del Cáucaso en la que vivió era una extensa frontera entre el oscurantismo del régimen y la sed de sangre de muchos revolucionarios. Evitó la cárcel durante algún tiempo, lo que le permitió ascender en la jerarquía del partido. En 1902 se trasladó a Batum, donde organizó una serie de huelgas y protestas que fueron duramente reprimidas, y Joseph acabó siendo detenido. Encarcelado durante año y medio, aunque recurrió varias veces su encarcelamiento, fue liberado en otoño de 1903, pero tendría que exiliarse en Siberia Oriental. Permaneció poco tiempo en el exilio, del que escapó a principios de 1904. Durante los 2 años que José pasó en prisión y en el exilio, el Partido Socialdemócrata de Rusia experimentó importantes cambios. Aunque formalmente seguía siendo un partido único, en realidad estaba dividido entre los seguidores de Lenin, los bolcheviques y los mencheviques más moderados. Lenin tenía su propia visión de una revolución socialista. Creía que los trabajadores aún no estaban preparados y que necesitarían revolucionarios profesionales que enseñaran a los trabajadores cómo llegar a la revolución. Según él, esto aceleraría el tiempo histórico y Rusia pasaría de una etapa atrasada al comunismo sin pasar por una revolución burguesa. Esta corriente pasó a llamarse marxismo-leninismo. Los mencheviques, por su parte, tenían una visión más ortodoxa del marxismo. Según ellos, había que seguir los dictados de Karl Marx, es decir, el proceso revolucionario debería ser gradual y orgánico, primero deshaciéndose del zarismo, llevando a cabo una revolución burguesa, industrializando Rusia y llegando después al comunismo. José se inclinaba más por la visión de Lenin, al abrazar la revolución radical. La primera revolución rusa en 1905 intensificó inicialmente la discordia entre bolcheviques y mencheviques, pero acabó por acercar a ambos bandos. Ambos grupos se enfrentaban a un enemigo común, el gobierno y sus partidarios, y ambos apelaban cada vez más a la violencia y la brutalidad. Los mencheviques y los bolcheviques empezaron a actuar por zonas. Joseph se marchó a Georgia, pasando a colaborar en huelgas y protestas, escribiendo panfletos y artículos y ayudando a crear una imprenta clandestina y grupos militantes. En octubre de 1905, tras el Domingo Sangriento y la revuelta del acorazado Potemkin, el zar Nicolás II se vio obligado a hacer concesiones. Rusia recibe su primer parlamento, la Duma.
se proclamaron libertades políticas, así como concesiones laborales. Pero los revolucionarios siguieron con sus planes. En ese momento, mencheviques y bolcheviques volvieron a unirse, aunque en los congresos los diputados bolcheviques perdieron estrepitosamente frente a los mencheviques. La excepción fue José, que consiguió salir elegido. Las votaciones se celebraron en el extranjero por motivos de seguridad y gracias a ello, Joseph conoció el mundo e hizo muchos contactos. En 1906 contrajo matrimonio con Ekaterina Svanidze y su primer hijo nació en marzo de 1907, al que llamaron Yakov. Tras un robo millonario en Tiflis, los mencheviques enviaron a José a Bakú. Allí murió Ekaterina y el hijo pequeño de la pareja fue adoptado por sus abuelos maternos. La revolución de 1905 hizo temer a las élites rusas. El zar se vio obligado a dar algunas concesiones. Rusia era más libre y con reformas serias, pero a medida que amainaban las ebulliciones, aumentaba la represión. En marzo de 1908, Joseph fue detenido de nuevo. Alegó no pertenecer a ninguna organización política, pero no funcionó. Acabó exiliado de nuevo, esta vez en Vologda. Allí permaneció 4 meses, hasta que consiguió escapar y en 1909 regresó a Bakú, pero acabó siendo detenido de nuevo en 1910. Permaneció en Siberia durante 5 años. Acabó declarando y le redujeron la condena, y regresó a Vologda para cumplir su condena y se quedó hasta 1911. Tras su salida del exilio, logró un ascenso meteórico dentro del partido, llegando a ser miembro del Comité Central en 1912. Viajó por toda Rusia y pasó mucho tiempo entre Moscú y San Petersburgo, escribiendo artículos, publicando periódicos bolcheviques y componiendo estrategias. Joseph era partidario de un partido unificado y sin divisiones étnicas. Se consideraba un actor en el escenario de la Rusia imperial, no solo en Georgia, dejando atrás su pasado como joven nacionalista y socialdemócrata transcaucásico. Se transformó conscientemente en Stalin. Comenzó a utilizar el seudónimo de Sonido Ruso, que simbolizaba su afinidad con el movimiento revolucionario, alrededor de la época en que entró en la dirección del partido bolchevique. Sin duda, Stalin merecía su posición y su reputación como destacado bolchevique. Sus dotes organizativas y de redacción, su audacia, firmeza, cabeza fría, gustos sencillos, adaptabilidad y devoción a Lenin contribuyeron a su ascenso a la cima de la jerarquía. Su ascenso en el partido se vería truncado en 1913 al ser detenido de nuevo, esta vez por un miembro del partido. Fue condenado a 4 años de prisión en Siberia. Los años de exilio fueron dolorosos. Stalin se sentía aislado y sin mucha comunicación con los miembros del partido. Pedía libros y no le contestaban. Le faltaba dinero y en cierto modo aceptó su condición. Pasó los 4 años en la más pura ociosidad, pescaba y vivía su vida a temperaturas de menos 45 grados centígrados. Parecía que el clima no era bueno para los revolucionarios, que el sueño de una revolución socialista nunca se haría realidad. Pero con la entrada de Rusia en la Gran Guerra, las perspectivas cambiaron. A finales de febrero de 1917, la revolución estalló espontáneamente. La revolución estalló sin previo aviso, como consecuencia de la desestabilización social provocada por casi 4 años de guerra, y el zar y sus consejeros no comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Lenin, que estaba en Suiza, se enteró de la revolución leyendo sobre ella en los periódicos occidentales. Las noticias también tardaron en llegar a Stalin en su exilio siberiano, ya que las autoridades locales, aparentemente esperando que los reveses pasaran, prohibieron a sus periódicos locales imprimir informes desde Petrogrado. La abdicación del zar da lugar a celebraciones generalizadas. Su hermano, el gran duque Miguel, había sido nombrado sucesor de Nicolás, pero también renunció al trono, poniendo fin así a la monarquía. Stalin fue liberado y se dirigió a Petrogrado. En la capital encontraron el poder político dividido. El parlamento ruso, la Duma, había formado un gobierno provisional, compuesto principalmente por miembros de los mencheviques que querían establecer una república parlamentaria.
Mientras tanto, se formó un poder paralelo con el Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado, un órgano revolucionario cuya autoridad provenía del apoyo de los obreros sublevados y, lo que es más importante, de los soldados de la guarnición de Petrogrado, que ejercían una importante cuota de poder real. El Soviet estaba administrado por miembros de partidos socialistas, los socialdemócratas mencheviques y los socialistas revolucionarios. Estos dos partidos eran las fuerzas más influyentes dentro del campo revolucionario. Los eseritas y los mencheviques estaban en posición de determinar los objetivos a corto y largo plazo de la revolución. Ambos partidos creían en una revolución burguesa. El ideal socialista quedaba lejos. Los bolcheviques, en cambio, se hicieron a un lado en ese momento, pero ambos tenían una visión pragmática y realista. Por el momento, lo ideal era evitar una guerra civil, ya que podría llevar al país al colapso. Se adoptó una política de consenso. Se apoyaría al gobierno provisional mientras promoviera la causa de la revolución. Desde Suiza, Lenin escribió contra la coalición, defendió una vía más radical, declaró la guerra al gobierno provisional y abogó por la revolución socialista. Stalin mantuvo una posición moderada. En cuanto se enteró de la revolución, Lenin se apresuró a abandonar Suiza y partió hacia Rusia. Deseoso de entrar en el ruedo, negoció un acuerdo con las autoridades alemanas que le permitieron viajar a Rusia a través de territorio enemigo. Conviene recordar que Rusia seguía en guerra con Alemania, incluso después de la caída del zar. Al dar este paso, Lenin asumió un grave riesgo y se expuso a acusaciones de colaboración con el enemigo o incluso de espionaje. Sin embargo, el fin justificaba los medios. Necesitaba llegar a Petrogrado. En cuanto desembarcó del tren, anunció públicamente su plan de acción. Lenin propuso la ruptura con el gobierno provisional y que los bolcheviques promovieran la ruptura para la aplicación inmediata de una revolución socialista, nacionalizando la tierra, los bancos y transformando los latifundios en granjas modelo. Lenin seguía sin dar respuesta a cómo se llevaría a cabo esta revolución socialista en Rusia, que seguía siendo un país atrasado desde el punto de vista de las ideas de Marx. Hay que señalar que los bolcheviques aún no tenían mayoría absoluta entre los revolucionarios. El propio Stalin estaba en contra, pero Lenin intentó atraer aliados mediante la conciliación, cediendo altos cargos del partido. Gracias a ello, Stalin ganó la elección para el puesto en el Comité Central. El autor nos dice que este cambio repentino de Stalin sigue siendo una incógnita, porque hasta entonces no era un bolchevique radical, pero quizás necesitaba a alguien a quien seguir. Aún no estaba preparado para ser un líder. Ante la ineptitud y el mantenimiento de Rusia en la guerra por el gobierno provisional, el pueblo empezó a mostrar su descontento. Era el terreno fértil que necesitaban los bolcheviques para extender su plan de gobierno. Los bolcheviques necesitaban el momento adecuado para tomar el poder. En julio se produjeron varias manifestaciones y estallaron enfrentamientos. Los bolcheviques no asumieron la autoría de las marchas, pero al gobierno provisional no le importó. Arrestó a algunos miembros de los bolcheviques y Lenin huyó, con la ayuda de Stalin, a Finlandia. Stalin, que era poco conocido, permaneció en Petrogrado. Stalin se quedó para reforzar las filas del partido. Kerensky, el líder interino del gobierno provisional, se enemistó con el jefe del ejército y fue perdiendo cada vez más apoyo. Entre septiembre y octubre, Lenin regresó a Petrogrado. Había llegado el momento de tomar el poder. Faltaba la tercera parte del trío. Trotsky había sido uno de los líderes de los soviets de la Revolución de 1905 y después pasó la mayor parte del tiempo en Estados Unidos en el exilio. Sus ideas siempre chocaron con las de Lenin, pero en una cosa estaban de acuerdo. Había llegado la hora de una revolución socialista en Rusia. Había regresado a su país en mayo de 1917 y su atracción por Lenin era natural. Rápidamente se encontró en el centro de los acontecimientos. En septiembre ya era el líder del Soviet de Petrogrado y desempeñaba un papel central en la trama de la insurrección.
Según el autor, es posible que Stalin sintiera una punzada de envidia ante este ascenso meteórico de Trotsky. Además, tenía dos cosas que Stalin codiciaba. Era buen orador, capaz de hechizar a las masas, y tenía una escritura brillante y atractiva. A diferencia de los aburridos discursos y textos de Stalin, sin consignas ni eslóganes movilizadores. En las primeras horas del 26 de octubre de 1917, los bolcheviques arrestaron a miembros del gobierno provisional y formaron su propio soviet de comisarios del pueblo, con Lenin como presidente. Stalin fue nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades. El gobierno provisional fue derrocado y sustituido por un consejo bolchevique de comisarios del pueblo. En enero de 1918 se dispersa la Asamblea Constituyente. En marzo de 1918 se confirmó un acuerdo de paz independiente, humillante y depredador con Alemania. En poco tiempo Rusia entró en una guerra civil. Alineados contra los bolcheviques estaban miembros de las clases media y alta y el ejército blanco, socialistas perseguidos y campesinos furiosos por la confiscación de sus cosechas. Los antiguos aliados de Rusia, Francia e Inglaterra también entraron en conflicto, financiando al ejército blanco. El objetivo era impedir que se completara la revolución. Entre 1918 y 1920, una ola de matanzas se abatió sobre Rusia. En la escala de vidas perdidas, la guerra civil superó con creces las bajas rusas durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Febrero, que rondaron los 2 millones de personas en la guerra civil. 3 millones murieron en el conflicto y 5 millones de personas fallecieron en el periodo posterior como consecuencia de la hambruna que asoló el país. Al comienzo de la guerra civil, Stalin, que hasta entonces no había tenido experiencia en el ejército, empezó a mandar un destacamento en la ciudad de Tsaritsyn, más tarde Stalingrado. Tras algunas derrotas, comenzó a emprender una serie de persecuciones y purgas, eliminando a quienes eran considerados burgueses y leales al zar. Lenin no se opuso a los fusilamientos llevados a cabo por Stalin, pero Trotsky se opuso categóricamente. Para él, esta actitud obstaculizaría su proyecto de transformar el Ejército Rojo en una institución disciplinaria y profesional. Stalin, a su vez, se defendió e hizo la calavera de Trotsky, pero Lenin se mantuvo al lado de este último, y Stalin se vio obligado a abandonar a Tsaritsyn. A partir de entonces, Stalin dedicó el resto de su vida a odiar a Trotsky. Stalin aún permanecía en el mando militar, comandando batallas en Crimea y Lviv, ambas sin éxito. Ante la falta de una victoria decisiva, regresó a Moscú y nunca volvió a la acción militar. Ante las derrotas del Ejército Rojo en Polonia, Stalin envió un memorándum al partido pidiendo reservas militares, ampliar la producción militar y la formación de nuevas unidades. Este fue el intento de Stalin de cargar la derrota sobre los hombros de Trotsky, principal dirigente del ejército. Trotsky respondió con prontitud, propuso la creación de un consejo de abastecimiento e invitó a Stalin a participar en él. «En ese estilo te parece mal, así que adelante, majo», contestaría en una nota corta y gruesa. «Por la presente declaro que no puedo y en consecuencia no trabajaré en el consejo de abastecimiento planeado por Trotsky». Días más tarde, ambos, junto con miembros del partido y Lenin, se reunirían en asamblea, y Stalin vería rechazadas sus propuestas y aún así sería testigo de la reafirmación de que Trotsky estaba haciendo un buen trabajo en las fuerzas militares de reserva. Lenin se puso claramente del lado de Trotsky. El 20 de septiembre, una sesión plenaria del Comité Central adoptó la decisión de enviar a Stalin en misión de larga duración al Cáucaso. Se le encomendó la tarea de establecer relaciones con los montañeses y poner orden en la política del Cáucaso y del este del Asia soviética. Los bolcheviques salieron vencedores de la guerra civil. Sin embargo, el país estaba agotado. El intento de Lenin de instaurar el comunismo de una vez había fracasado. La economía estaba estancada. Muchos sectores se rebelaron y entre 1921 y 1922 miles de personas sucumbieron al hambre. La alternativa era dar marcha atrás en el proyecto revolucionario
y se implantó la NEP. Este plan económico puso en práctica algunas prácticas capitalistas en el país, pero el Estado seguía manteniendo el control de la economía. Gracias a la NEP, Rusia se alejó del borde del precipicio en pocos años. Lenin tenía el liderazgo absoluto. Trotsky proyectaba una sombra, mientras que Stalin corría el riesgo de convertirse en un funcionario de segunda fila. Llegó a dirigir dos organismos, el Comisariado de Nacionalidades y la Inspección General de Trabajadores y Trabajadores Rurales. No le gustaba nada este trabajo y pidió irse varias veces, hasta que en 1921 lo consiguió. A partir de 1921, la salud de Lenin se debilitó considerablemente. Sufría dolores de cabeza, fatiga y episodios de parálisis. Con su enfermedad, Trotsky se perfilaba como líder, pero Stalin ayudó a Lenin e impidió que esto sucediera. En 1922, Stalin fue nombrado para el recién creado cargo de secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Debía dirigir la maquinaria burocrática que llevaba a cabo los deseos del partido. Innumerables funcionarios de nivel medio dependían ahora de Stalin para sus carreras, y en esta posición Stalin estaba bastante cómodo. Aunque en la escuela y en los libros de texto vemos que el trío Lenin, Trotsky y Stalin eran inseparables, no era exactamente así. Los tres se complementaban en relación con las disputas de ego, pero la relación más estrecha fue la que mantuvieron Lenin y Stalin. Los dos incluso intercambiaban bromas entre sí, y en el momento más difícil de su enfermedad, Lenin se dirigió a Stalin. Trotsky, por su parte, podía ser una amenaza para ambos y era muy taciturno, rígido y oficioso. Pero a veces ambos discrepaban, como en el caso de la construcción de la Unión Soviética. Stalin era partidario de una mayor centralización en Moscú, integrando a las repúblicas, pero dejando claro que las órdenes vendrían de la capital rusa. Lenin se oponía, quería una unión de repúblicas, pero con autonomía. Stalin cedió, conocía bien a Lenin y apreciaba lo poderoso que seguía siendo. Poco después se produjo un nuevo enfrentamiento y Lenin se dirigió a Trotsky, que sabía muy bien cómo jugar con las disputas dentro del partido. El punto álgido de la disputa entre Lenin y Stalin fue cuando éste censuró a la esposa del líder, a pesar de que estaba muy enferma. Lenin envió un mensaje muy amenazador y ambos estuvieron a punto de romper relaciones. Para el autor, es difícil decir si Lenin estaba decidido a romper realmente con Stalin. Para él, se trataba más bien de una maniobra política, ya que su salud languidecía. No quería mostrar debilidad. Su autoridad en el partido dependía de la obediencia incondicional entre los funcionarios del partido y de las rivalidades entre sus dirigentes. Dentro de este mecanismo, Stalin era el contrapeso perfecto a las ambiciones de los demás líderes bolcheviques, así como un administrador insustituible. Las acciones de Lenin formaban parte de un reequilibrio que requería una disminución del poder de Stalin. Aunque dolido, Stalin no se tomó demasiado a pecho la actitud de Lenin, le echó la culpa a su enfermedad, pero en el seno del Politurbo se desataría una feroz batalla, especialmente tras la muerte de Lenin en enero de 1924. Stalin fue rápidamente acusado por otros dos amigos, Bukharin y Nisoviev. Decían que no colaboraba con la colectividad del partido y que quería tomar las decisiones a su antojo. El primer episodio crítico se produjo en 1923 con la crisis de Alemania. Estaba en contra de fomentar una revolución socialista en ese país en ese momento. Por otro lado, Trotsky, Bukharin y Zinoviev estaban deseosos de continuar la revolución en otros países. En vista de ello, Stalin se adelantó y convocó a los partisanos a una reunión, distanciándose de la idea de que él no debatía las decisiones. En la reunión, Stalin quiso conocer las propuestas y advirtió que si la ofensiva se hacía mal, los alemanes ganarían y toda la revolución se derrumbaría. Quería que en caso de guerra, la Unión Soviética se preparara seriamente. Trotsky quería que se produjera el ataque, que no tuvieran otra oportunidad, pero el pragmatismo de Stalin se impuso, convencido de que la Unión Soviética no estaba preparada y de que la derrota podía ser el final.
El siguiente paso en el declive del poder de Trotsky se produjo en septiembre. Stalin fue elegido por el partido para dirigir los consejos administrativos militares, dominio de Trotsky. Los historiadores no saben cómo se orquestó el acuerdo, pero la lógica es simple. Siendo el líder del Ejército Rojo y muy carismático, Trotsky podría muy bien dirigir a las tropas y declarar un ataque a Alemania o incluso tomar el poder. Para los miembros del partido era primordial hacerse con el control del Ejército Rojo. Nada mejor que ponerlo bajo el control del principal oponente de Trotsky. Resentido y aislado, en octubre de 1923, Trotsky lanzó un contraataque. Declaró que la comisión estaba tomando decisiones equivocadas y perjudiciales. Era un imán para atraer a los miembros descontentos del partido. La polarización entre Stalin y Trotsky se agravó durante los 2 años siguientes. Tras la muerte de Lenin, en enero de 1924, se reunieron en el Congreso de Mayo, donde se leyó el testamento del líder. El testamento se leyó de tal forma que disminuyeran las pullas a Stalin. Al final del Congreso, Stalin fue reelegido secretario general. Tras ser elegido, se dedicó a reformar la estructura del partido y a atraer aliados. No quería ceder ni un ápice en sus decisiones, pero tampoco quería parecer autoritario. Como buen estudiante, siguió la táctica de Lenin y jugó con las vanidades de los partisanos. Su éxito en la contienda contra Trotsky se debió al sistema de dirección colectiva que estableció entre los dirigentes soviéticos y las entidades gubernamentales. El periodo de liderazgo colectivo fue una época productiva de toma de decisiones y prosperidad para la NEP. Sin embargo, el liderazgo colectivo empezó a desintegrarse cuando el gobierno adoptó una línea más radical y dura. Al igual que estableció el gobierno colectivo, Stalin supo desmantelarlo. Poco a poco, Stalin estableció una red de influencias en el seno del Politburó. Trotsky se fue aislando cada vez más, hasta que fue expulsado del Comité Central en una sesión plenaria en octubre de 1927. Al mismo tiempo que se conmemoraba el 10º aniversario de la Revolución, los opositores intentaron celebrar sus propias marchas y manifestaciones compitiendo con las oficiales. Fueron reprimidos, algunos detenidos o redirigidos. Trotsky, que mantuvo su oposición a Stalin, fue enviado a Kazajistán y posteriormente expulsado de la Unión Soviética. La Revolución Rusa, como la francesa, empezaba a devorar a sus hijos. Stalin estaba tomando la decisión crítica de que no se toleraría ninguna oposición y de que no era necesario un liderazgo colectivo, pero la gran represión tendría lugar en los años 30. Si el régimen político se fortalecía poco a poco, por otra parte, la economía mejoraba cada vez más. Gracias a la NEP, la producción comercial y agrícola era capaz de abastecer a los sectores más frágiles de la población. Aún así, algunos miembros del Politburó criticaron los beneficios concedidos a los miembros de la burguesía, pero todavía no era el momento de cancelar la NEP. Al mismo tiempo, los países capitalistas empezaron a reaccionar ante la inmensa influencia de la Unión Soviética. Gran Bretaña fue el primero, cortando relaciones diplomáticas. Luego el embajador soviético fue asesinado en Polonia. Stalin empezó a temer la escalada de un nuevo conflicto o la propagación de una traición monárquica interna. En consecuencia, urdió un plan para detener e incluso fusilar a miembros de la antigua nobleza. Una vez eliminada la oposición dentro del partido, en diciembre de 1927 se celebró el primer pleno del Comité Central. En este pleno se produjo el golpe maestro de Stalin. Presentó su carta de dimisión y se negó a presentarse a las elecciones para el puesto de secretario general. Ahora que la oposición ya había sido aplastada, anunció era un buen momento para cumplir la voluntad de Lenin. Dijo que era un hombre duro y que era necesario hasta ese momento, pero a partir de entonces no sería necesario. Como Stalin seguramente esperaba, el pleno se negó a aceptar su dimisión. Este acto le reportó importantes dividendos políticos. Se presentó como el impulsor de la victoria sobre la oposición, como un líder duro, y tranquilizó al resto de la cúpula con esta demostración de desapego al poder, mostrando que trabajaba por un gobierno colectivo. Tras esta arriesgada estrategia, se afirmó cada vez más como líder, o más bien, dictador.
Stalin tenía un estilo de vida reservado, pero en su vida privada le gustaba leer mucho, sobre todo documentos y memorandos del partido. Se dice que leía entre 400 y 500 páginas al día. Como era de esperar, estudió a Marx y Engels. Le gustaba el primero y era crítico con los escritos del segundo. En su biblioteca privada tenía 397 objetos favoritos, 72 de los cuales eran escritos de Lenin. El líder bolchevique era su principal inspiración, más que Marx. Era difícil para Stalin hacer un discurso y no citar a Lenin. También amaba la historia. Para él, la historia era una forma de legitimar sus propias políticas. Se inspiró en dos zares, Iván el Terrible y Pedro el Grande. Consolidaron y ampliaron Rusia, desarrollaron su imperio militar y lucharon sin piedad contra los enemigos internos. Ahora puede entender por qué. También era muy aficionado al cine y fomentó el movimiento cinematográfico soviético, así como el movimiento artístico conocido como realismo soviético, que pretendía transmitir a las masas lo que debían ser, al tiempo que distraía de las penurias y exhortaba a la virtud de anteponer el partido y el Estado a los propios intereses. A finales de 1927, la NEP mostraba signos de agotamiento. Era necesario sustituir este plan económico por una industrialización, pero para muchos, este plan debía hacerse de forma socialista. En este caso, la apertura al capital realizada en la NEP debía dejar de existir, pero hacerlo significaría que los campesinos tendrían que vender su grano directamente al Estado, y esto podría no funcionar por voluntad propia. Así que a principios de 1928 hizo un largo viaje a Siberia. Su objetivo era hablar con los líderes sociales para convencerles de que entregaran el grano y si se ocultaba, sería necesaria la represión. En un solo mes, Siberia cumplió 1 de 3 de su cuota anual. Detrás de las cifras alentadoras estaba la violencia empleada por los agentes. En el interior se produjeron registros y detenciones. A su regreso a Moscú, se encontró con cierta oposición dentro del Politurbo, pero no decidió enfrentarse a ella inmediatamente, sino que adoptó como medida el cebo, la paciencia y la subversión. Stalin aún no tenía tanto poder ni aliados para deshacerse de sus oponentes, y cualquier líder que amenazara abiertamente la unidad redescubierta del partido se encontraría en una posición impopular. ¿Cómo podía Stalin luchar contra el dominio sin socavar la unión? Solo había una solución: provocar sigilosamente una escisión y luego presentarse como partidario ofendido de la unión y sus enemigos como los cismáticos. Este fue el guión que siguió Stalin. El Politurbo estaba dirigido por Stalin, pero dividido entre dos grupos, uno liderado por Bukharin, que no aprobaba las medidas extremas de confiscación de grano, y otra minoría de amigos y fieles seguidores de Stalin. En 1928, con la ayuda de intrigas políticas, Stalin consiguió debilitar al grupo de Bukharin y reforzar la unidad entre sus seguidores. Es posible que se haya aprovechado de los errores de sus oponentes y probablemente del uso del chantaje, al constatar el dominio policial de los miembros del partido que habían trabajado con la policía antes de la revolución. En julio de 1928, Bukharin se reunió con Kamenev y le expuso con franqueza los conflictos que agitaban el Politurbo. El relato escrito de esta conversación por Kamenev fue robado y enviado a los seguidores de Trotsky, quienes, despreciando tanto a Stalin como a Bukharin, estaban encantados de imprimir el relato en panfletos y distribuirlos públicamente. La verdadera historia aún no se ha aclarado del todo, pero aunque Stalin y la policía secreta, que ya estaba bajo su control, no tuvieran nada que ver con el robo de los billetes, no cabe duda de que hizo todo lo posible para que los panfletos tuvieran una amplia difusión. Bukharin y sus partidarios estaban irremediablemente comprometidos. Bukharin fue tachado de disidente que confraternizaba con la oposición derrotada a espaldas de sus colegas del Politurbo. Junto con este escándalo, Stalin activó la maquinaria propagandística y proclamó metódica y persistentemente la idea de que destruiría a los derechistas dentro del partido. Así se lograría finalmente la victoria del socialismo y la tan esperada superación de las dificultades y conflictos. Esta simple idea fue un imán para los funcionarios menores del partido.
La mayoría de los miembros del partido, cada uno por sus razones, pasaron a apoyar a Stalin y entre 1929 y 1930, Bukharin y sus aliados fueron expulsados del Politburó y relegados a la categoría de funcionarios de segundo rango. Ninguno de ellos sobrevivió al terror. La victoria de Stalin en el Politburó fue el resultado de intrigas políticas y errores cometidos por sus oponentes. El secretario general hizo buen uso de su vasta experiencia construyendo y manipulando el poder y la influencia que había adquirido durante los años de disputa con Trotsky, Zinoviev y Kamenev. Tampoco puede pasar por alto la importancia del poder de Stalin como secretario general para influir en los nombramientos. Sabía cómo manipular a la gente, cómo esperar el momento oportuno y golpear con la fuerza exacta para no ahuyentar a los partidarios potenciales o indecisos, disfrazando sus verdaderas intenciones. Se presentaba como un político razonable y un miembro leal de la comunidad del partido, despiadado solo contra sus enemigos. Dentro de unos años, todo sería completamente distinto. Muchos de los que apoyaron a Stalin lamentaron amargamente su elección cuando les llegó el turno de enfrentarse a la destrucción. Esto constituyó el genio de Stalin, asegurarse de que sus víctimas solo desarrollaran remordimientos cuando ya era demasiado tarde. El resultado de la victoria de la facción de Stalin fue que se despejó el camino para el gran salto de la industrialización. Puso todo su empeño y dinero en adquirir maquinaria y fábricas para el impulso, e incluso se benefició de la crisis de 1929, porque los países occidentales prefirieron cooperar con la Unión Soviética. Al fin y al cabo, necesitaban capital. La era de los planes quinquenales había comenzado.